Hoy presentamos la determinación de Asta en una pelea asombrosa. Reino del Trébol. En la ciudad del castillo, el lugar donde se va a celebrar el festival para el ingreso de nuevos caballeros mágicos a las órdenes de caballería. Goku, Asta y Juno se encontraban recorriendo la ciudad. Es asombroso, diría Asta, maravillado de la ciudad. Algún día traeré a los chicos para que conozcan este lugar, pensaría Goku observando cómo en muchos puestos usaban magia para llamar la atención de las personas y compraran sus productos. Estas frutas se ven frescas, diría Asta acercándose a un puesto. Se comporta como si fuera un niño, ¿no lo crees?, diría Juno en voz baja. No lo culpo, es la primera vez que sale de la aldea y se maravilla de las cosas nuevas que ve, diría Goku sonriendo. Esperen un segundo, enseguida estará bien asado. Aquellas palabras llamarían la atención de Goku, observando cómo un señor asaba un enorme trozo de carne con su magia de fuego. Se ve delicioso, diría Asta. Goku al ver la carne provocaría que su estómago rugiera como un oso, provocando que las personas se asustaran. Parece que alguien tiene hambre, diría Asta riéndose. Eres increíble, aún no entiendo cómo tienes hambre si acabamos de comer antes de llegar aquí, diría Juno. Goku solo reiría mientras se rascaba la cabeza tras su estómago traicionarle. Mejor continuemos, hay muchas cosas que aún no vemos, diría Asta empezando a caminar. Es mejor seguirlo antes de que se pierda, diría Juno siguiendo a su rival. Tienes razón, diría Goku siguiéndoles. Miren, hay todo tipo de cosas, diría Asta acercándose a una tienda donde vendían objetos para caballeros. Goku y Juno llegarían atrás del albino observando lo mismo que él. Pero son carísimas, diría Asta sorprendido de los precios. ¿Acaso esperabas que las cosas fueran como en nuestra aldea?, diría Juno. Como puedes observar, las cosas aquí son muy caras, diría Goku. Por cierto, ¿creen que el rey mago se encuentra en ese lugar?, preguntaría Asta observando un castillo que se encontraba en el centro del reino. Supongo que sí, diría Goku. Entonces, ese castillo será mío en el futuro, diría Asta sonriendo. No querrás decir mío, diría Juno. No te preocupes, dejaré que vivas en el castillo y tú también, Goku, vivirás en él, diría Asta. Eso digo yo, diría Juno sonriendo. Jaja, ya veremos en el futuro quién de los dos llega a ser rey mago, diría Goku. En eso los tres escucharían a un niño llorar llamando su atención. Vamos, ya no llores más, pronto estaremos en casa, diría una chica cargando un bebé mientras dos niños la seguían. Me recuerdan a los de la iglesia, diría Asta. Es cierto, diría Juno. Chicos, hay que aprobar el examen de caballería por ellos, para que en el futuro puedan vivir cómodamente, diría Goku. Asta y Juno asentirían con una sonrisa a lo dicho por su hermano. Mientras tanto, en la iglesia, Nacho se encontraría calentando agua mientras que la hermana Lily estaría tendiendo ropa. Este lugar es más tranquilo sin los gritos de Asta, diría Nash. No digas eso, diría Lily. Pero es la verdad, diría Nash. Aún así, este lugar se siente algo solitario sin ellos, diría Lily. Lo dices especialmente por Goku, ¿verdad?, preguntaría Nash. Pues sí, pero aún así la iglesia no es lo mismo sin ellos, diría Lily. Supongo que tiene razón, pensaría Nash. Seguramente ya debieron haber llegado a la capital, espero que les vaya bien en el examen de caballería, diría Lily. Yo igual espero eso, diría Nash en voz baja. ¿Dijiste algo?, preguntaría Lily sonriendo. No dije nada, diría Nash avergonzado desviando la mirada. Hasta, Juno y sobre todo Goku den lo mejor, pensaría Lily observando el cielo con una sonrisa. De vuelta con el trío de hermanos. Por cierto, Juno, ¿te acuerdas en qué parte se va a realizar el examen de caballería?, preguntaría Goku acercándose junto con Asta mientras comían algo que habían comprado. Sí, es por allá, diría Juno. Goku dirigiría su mirada al lugar donde había mencionado su hermano. Por cierto, ¿qué es lo que comen?, preguntaría Juno curioso.
Es serpiente morada asada en salsa de soya, era muy barata, así que Goku y yo la compramos, diría Asta. Si quieres puedo darte uno, diría Goku, indicándole que cogiera un pincho de serpiente ya que tenía 3 más. No gracias, diría Yuno rechazando la oferta. ¿Y por qué no? Si da muchos nutrientes y te llena de energía, diría Asta. Lo veo poco probable, en todo caso, hay que ir por aquí, diría Yuno caminando en dirección donde se celebraría el examen. Tal vez no le guste la comida exótica, diría Goku siguiendo a Yuno. Él se lo pierde, diría Asta siguiéndolos. Momentos después, Goku, Asta y Yuno llegarían al lugar donde se iba a celebrar el examen, topándose con muchos aspirantes a caballeros mágicos, pero al continuar con su camino, observarían cómo había muchas personas a los costados, animando a aquellos aspirantes que ingresaban a dar el examen de caballería. Mucha suerte. Son la esperanza del reino del Trébol. El futuro del reino está en sus manos. Me esforzaré, diría Asta sonriendo mientras saludaba a las personas que los animaban. Yo no lo conozco, diría Yuno alejándose de su rival para que no lo avergonzara. Goku solo reiría mientras iba atrás de sus hermanos. Un rato después, Goku, Asta y Yuno se encontrarían formados junto a los demás aspirantes para registrarse al examen de caballería. Eres el número 163, diría el registrador. Yuno solo observaría cómo aquel que se encontraba delante suyo se marchaba luego de acabar de registrarse. Siguiente, diría el registrador. Yuno, de la aldea Hage, diría Yuno acercándose. Bien Yuno, muéstrame tu grimorio, diría el registrador. Yuno sin decir nada sacaría su grimorio para mostrarlo. Un trébol de 4 hojas. Diría el registrador sorprendido. Así que él es el chico al que se referían. Oye, ese grimorio. Un trébol de 4 hojas. Es increíble. Si su grimorio da mucho de qué hablar, me pregunto qué pasará con el mío, pensaría Goku tras escuchar lo que habían dicho. Eres el número 164, diría el registrador. Yuno tras acabar de registrarse se marcharía. El siguiente, diría el registrador. Soy Asta, también de la aldea Hage, este es mi grimorio, diría Asta. Está muy sucio. ¿De verdad es un grimorio? Preguntaría el registrador confundido. Claro que sí. Fíjate bien, ¿ves? Diría Asta acercándole su grimorio. Está bien, eres el número 165, diría el registrador. Genial, te esperaremos allá, diría Asta corriendo para alcanzar a su rival. De acuerdo, diría Goku sonriendo. Siguiente, diría el registrador. El azabache al escuchar que era su turno se acercaría. Soy Son Goku, y al igual como ellos también soy de la aldea Hage, diría Goku. De acuerdo, ahora muéstrame el grimorio, diría el registrador. Goku asentiría haciendo aparecer el grimorio de la nada. ¿Qué clase de grimorio es ese? ¿Cómo es posible que tenga un trébol de 10 hojas? No sabía que existiera uno así, pensaría el registrador asombrado. ¿Ocurre algo? Preguntaría Goku. ¿Eh? No, nada, tú serás el 166, diría el registrador. Gracias, diría Goku desapareciendo su grimorio para posteriormente dirigirse a donde se encontraban sus hermanos. Pero qué tontos, venir desde una aldea remota para nada, creo que los usaré para destacar más, diría Fuja burlándose. Momentos después, todos los aspirantes a caballeros mágicos se encontrarían reunidos dentro del coliseo. Estoy nervioso. Ay, ¿qué pasa con estos pájaros? Son los famosos antipájaros del recinto del examen. ¿En serio son estos? Cuanto menos poder mágico tienes, más se acercan a ti. Sí que son molestos. Pero mira a ese tipo, no se le acerca ni uno. Pero si es el de antes. ¿Quién es? A pesar de que es de una aldea remota como Hage, su grimorio tiene un trébol de 4 hojas. ¿De 4 hojas? ¿En serio? Las chicas que se encontraban cerca de Yuno lo observarían maravilladas. Jijiji, uno de los dos se convertirá en el rey mago. Aquí empieza nuestra leyenda, Yuno diría hasta acercándose. ¿Que se convertirá en el rey mago? Te demostraré a ti y a Goku los resultados de mi entrenamiento durante este medio año, diría Asta mientras muchas aves lo molestaban. Goku sonreiría ante las palabras de Asta mientras se acercaba junto con un grupo de aves que volaban a su alrededor. Ay, ¿qué son estos pájaros? Preguntaría Asta corriendo intentando quitarse de encima las aves que lo molestaban. El albino llamaría la atención de los demás, provocando que se burlaran de él por tener a muchos antipájaros persiguiéndolo. Esta presencia
Pensaría Goku dirigiendo su mirada al cielo, vería como el ave que anteriormente lo había visitado se acercaba. No espere volver a verte, diría Goku, observando cómo el ave se posaba sobre su cabeza. Mira al otro chico que lleva los antipájaros, es muy lindo. Es más guapo que el chico del grimorio de 4 hojas. Me pregunto si está soltero. Goku, tras escuchar lo que algunas chicas decían, le saldría una gota de sudor en la mejilla, pero repentinamente sentiría una presencia poderosa en el lugar. ¡Ah! No se me acerquen, pajarracos, diría hasta intentando alejarse, pero terminaría chocando en contra de alguien provocando que las aves se alejaran. Tiene un ki poderoso, ¿acaso será un capitán de orden? Pensaría Goku curioso. Por fin se alejaron. Por cierto, siento haber chocado contigo, diría hasta disculpándose. Te mataré, mocoso, diría Yami enojado. ¿Quién es este tipo? Tiene los ojos de asesino, ese no es el cuello de un mago. Es muy imponente, ¿de verdad tiene mi edad? Pensaría hasta asustado al ver al sujeto detenidamente. Espero que no se le ocurra decir algo tonto, pensaría Goku observando la situación. Calma, calma, no debo juzgar a la gente por su aspecto, seré amigable con él, pensaría hasta calmándose. Oye, tienes cara de viejo, ¿acaso sufriste mucho? Diría hasta tranquilamente colocando una mano en el hombro de Yami, aquella acción provocaría que los demás se quedaran en silencio. Tenías que ser tú, diría Goku palmeándose la cara. Veo que estás dispuesto a morir, diría Yami enojado, apretando la cabeza del chico con fuerza. Es tal como pensaba, diría hasta asustado. Supongo que tendré que interferir, pensaría Goku suspirando. Así que aquí estabas, ¿se puede saber qué haces? Preguntaría Finral acercándose junto con Gordon hacia su capitán. Estaba a punto de matar a este mocoso, diría Yami provocando que hasta empezara a gritar por su vida. Ese no es. Es Finral Roulakase, uno de los pocos usuarios de magia espacial. Qué linda eres, diría Finral acercando a la chica que le había halagado. Los rumores que dicen que es un mujeriego parecen ser ciertos. Ese es Gordon Agrippa, un experto en magia maléfica. Dicen que no sabe comunicarse con otros, da miedo de solo verlo. El capitán de una orden no debe matar a un aspirante, además, ¿por qué bajaste aquí? Preguntaría Finral. Fui al baño y me perdí, diría Yami. Así que, ¿tú eres un capitán de aquellas órdenes de magos? Preguntaría Goku acercándose para ayudar a su hermano. ¿Y tú quién eres, mocoso? Preguntaría Yami. Pues mi nombre es Goku, además serías tan amable de soltarlo, diría Goku señalando al albino. ¿Y qué pasa si no lo suelto? Diría Yami observando al azabache. Entonces no me dejas otra alternativa más que tener que golpearte para que lo sueltes, diría Goku. Todos los que se encontraban observando la situación se sorprenderían de las palabras del azabache. Ja, tú golpearme a mí, ¿cómo vas a hacer eso si ni siquiera posees magia? Diría Yami notando los antipájaros sobre el azabache. No me subestimes, además no necesito magia para vencerte, diría Goku. ¿Cómo es posible que ese chico no le tenga miedo a Yami si es conocido por su fuerza? Pensaría Finral nervioso. Veo que tienes confianza en tu fuerza, y lo puedo notar por tu físico, ya que parece que lo has entrenado mucho, diría Yami soltando hasta que se sujetaría la cabeza del dolor. Así es, confío en mi fuerza ya que entrené toda mi vida para poder enfrentarme a sujetos como tú, diría Goku observando cómo el capitán se acercaba aumentando su poder mágico, provocando que las aves que tenía sobre él se marcharan del miedo. No espero enfrentarme a un capitán en este momento, pero esto se pone interesante, pensaría Goku, aumentando su ki repentinamente igualando al poder mágico del capitán. ¿Acaso acaba de igualar mi fuerza? ¿Cómo es posible que este chico sepa usar el ki? Pensaría Yami sorprendido. ¿Y bien? ¿Vamos a pelear o qué? Diría Goku. No creo que sea buena idea, además no creo que este lugar lo soporte, ¿no lo crees? Diría Yami sorprendiendo a los demás por sus palabras. Supongo que tienes razón, aunque es una lástima no poder enfrentarme a un capitán, diría Goku sonriendo. Eres interesante chico, presiento que nos llevaremos muy bien, diría Yami sonriendo levemente. Goku iba a decir algo, pero repentinamente explotarían fuegos artificiales llamando la atención de todos. Vamos, el examen está por empezar, diría Finral. Espero que no te contengas en los exámenes, y me demuestres de lo que eres capaz, diría Yami observando al azabache. Goku con una sonrisa asentiría haciéndole saber que no se contendría.
Por cierto, tu mocoso, diría Yami dirigiendo su mirada al albino. Hasta confundido se mantendría en silencio, esperando lo que iba a decir el capitán. Esta vez te salvaste, así que agradécele a tu amigo, porque para la próxima vez te mataré, diría Yami marchándose. Hasta gritaría tras escuchar aquellas palabras. Nos vemos, diría Finral despidiéndose de la chica que lo había adulado. Gordon, hablando solo, empezaría a seguir a su compañero y a su capitán. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Goku acercándose al albino. Sí, aunque me duele un poco la cabeza, diría Asta. Veo que tuviste mala suerte de toparte con el capitán de los toros negros, diría Fuja refiriéndose a Asta mientras se acercaba. ¿Y tú eres?, preguntaría Goku. Ah, lo siento, me presento, soy Seke Bronzasa, encantado de conocerlos, diría Fuja. Yo soy Asta, y mi amigo aquí al lado se llama Goku, diría Asta presentándose a él y a la Azabache. Estas presencias son... pensaría Goku dirigiendo su mirada a cierto lugar, observando cómo los capitanes de las diferentes órdenes llegaban, por lo que al colocarse frente a todos los aspirantes estos terminarían sorprendiéndose. El capitán de la Orden de las Águilas Plateadas, Nosel Silva, diría Fuja presentándolo. Un capitán de orden, diría Juno acercándose. Tiene un peinado muy raro, ¿de verdad puede ver bien con el pelo así?, diría hasta curioso. Que no te sorprenda, ya que nosotros conocemos a uno con los pelos que desafían la gravedad, diría Juno dirigiendo su mirada a la Azabache. Goku sonreiría nerviosamente mientras se rascaba la cabeza por el comentario de su hermano. Ese es el capitán de la Orden de los Leones Carmesides, Fuego León Vermillón, y como el nombre de la orden sugiere, usa magia de creación de fuego. El siguiente, de la Orden de las Mantis Verdes, Jack Reaper, diría Fuja. ¿Qué son las mantis?, preguntaría hasta curioso. Son unos pequeños insectos, dicen que su magia de corte puede hacer trizas hasta la tierra, diría Fuja. Eso es asombroso, diría hasta sorprendido. Pero no me gusta lo de las mantis, los insectos no tienen estilo para mí, diría Fuja. Con esa actitud me sorprendería que tuviera amigos, pensaría Goku. Ella es la capitana de la Orden de las Rosas Azules, Charlotte Roselie, además es muy hermosa, diría Fuja. ¿Y tú qué dices, Goku? ¿Crees que es más hermosa que la hermana Lily?, preguntaría hasta observando a la Azabache. Yo opino que mejor Fuja nos diga quiénes son los demás capitanes, diría Goku nervioso evadiendo la pregunta. Hasta observaría cómicamente a la Azabache al notar su nerviosismo. Mi nombre es Seke, en fin, el que sigue es el capitán de la Orden de las Orcas Moradas, Geldre Paiso, diría Fuja. ¿No dices nada más?, preguntaría hasta confundido. No me interesa ese ceboso, mejor continuemos. La que sigue es la capitana de la Orden de los Pavos Reales Coral, Dorothy Unsworn, diría Fuja. ¿Eh? Está caminando dormida, diría hasta sorprendido. Siempre está durmiendo, diría Fuja. A pesar de que está dormida parece que es consciente de su entorno, pensaría Goku observando cómo la capitana se sentaba en su puesto. ¿Y cómo llegó a ser capitana?, preguntaría hasta. Debe esconder un poder que no vemos a simple vista, diría Fuja. Ya veo, diría hasta. Y ese es el capitán de la Orden de los Ciervos Celestes, Rilvois Mortier, diría Fuja. Parece muy joven, diría hasta curioso. El capitán Ril tiene 19 años, diría Fuja. Tiene 19, si es mayor a mí solo por 4 años, entonces puede que no tarde mucho en ser Rey Mago, diría hasta motivado. ¿Rey Mago? Sueñas a lo grande, ¿no? Pero el próximo Rey Mago, es muy probable que sea el que estás por ver, diría Fuja observando cómo cierto capitán llegaba provocando que los demás aspirantes se emocionaran al verle. Él es el capitán de la Orden del Amanecer Dorado, la mejor de las órdenes, William Van Heance. Sus caballeros confían en él y se cuenta que, en la última batalla, fue él quien derrotó al líder enemigo, diría Fuja. Juno y hasta observarían seriamente al capitán William, puesto que sería uno de los objetivos a superar para volverse Rey Mago. Me gustaría enfrentarme con cada uno de los capitanes, Pero ¿en qué estoy pensando? Había decidido que dejaría mi versión del pasado atrás y solo lucharía si es necesario. Además le había dicho a Bills que intentaría vivir una vida tranquila, pensaría Goku, pero se percataría que cierto capitán llegaba al último. Sí que se tomó su tiempo en llegar, diría Goku, observando cómo el capitán de los toros negros se sentaba. ¡Qué fastidio! Ojalá se acabe pronto, diría Yami aburrido. Este examen decide el futuro de los jóvenes, tómatelo en serio por favor, diría William.
Sí, pero para eso estás tú, ¿no? Diría Yami sin darle importancia. Es genial ver a todos los capitanes de las órdenes juntos, diría Fuja. Dime Goku, ¿crees que puedas derrotar a los capitanes? Preguntaría Asta. No sabría decirte a menos que me enfrente a cada uno de ellos, diría Goku. Me gustaría verte enfrentarlos, ya que hasta ahora no nos has mostrado tu verdadera fuerza y seguro te volviste más fuerte en estos 6 meses, diría Asta. ¿Quién sabe?, diría Goku cómicamente. Tan misterioso como siempre, diría Asta suspirando. ¿De verdad cree que puede enfrentarse a los capitanes? ¿Acaso no sabe cuán fuertes son todos ellos?, pensaría Fuja. Por cierto, ¿dónde está el Rey Mago? Preguntaría Asta buscándolo. ¿En serio pensaste que vendría a este lugar? Además ya es prácticamente un milagro que se reúnan todos los capitanes, diría Fuja. Aspirantes, diría William llamando la atención de todos en el lugar. Disculpen la espera, yo estoy cargo del examen este año, diría William abriendo su grimorio. Descenso del árbol mágico, diría William, provocando que el cielo se nublara, al igual que una fuerte ventisca se haría presente. Increíble, no esperaba menos de un capitán, diría Goku sorprendido observando cómo las raíces de un árbol descendían del cielo. Es impresionante, diría Finral. Tras descender las raíces empezarían a crear escobas para cada uno de los aspirantes. ¿Eh? ¿Una escoba? Diría Goku confundido agarrando una de ellas. Así que ese hombre es el más cercano a ser Rey Mago, pensarían Juno y Asta. Bien, que de inicio el examen de caballería, a partir de ahora se someterán a distintas pruebas, los 9 capitanes los evaluaremos y finalmente elegiremos a aquellos que queramos en nuestras órdenes. Si son elegidos, se unirán a una, pero en caso de ser elegidos por varias, ustedes elegirán a la que prefieran ir y, al contrario, si nadie los elige, es porque consideramos que no están capacitados para unirse, diría William. Qué aburrido, pensé que el examen iba a ser algo más emocionante, pensaría Goku bostezando. Entraré a una orden sea como sea, pensaría Asta. La primera prueba consiste en volar con esas escobas, diría William. Tras escuchar eso algunos se preocuparían puesto que aún no habían aprendido a volar en escoba. Un mago capaz de controlar su poder puede lograrlo por instinto, es el método de transporte básico de los magos. Si no saben volar en escoba, no podrán hacer nada. Dicho eso, empiecen, diría William. Una vez dado inicio el examen, los aspirantes empezarían a usar las escobas intentando volar con ellas. Algunos lo lograban a la primera, mientras que otros tenían dificultades de mantenerse estables. Esta prueba nos permite ver la aptitud de cada mago. Este año hay bastantes magos hábiles, pensaría Charlotte observando a los aspirantes. Aunque sea de una aldea remota, es bueno. El genio al que eligió el trébol de 4 hojas. Dirían 2 chicos observando a Juno, pero dirigirían su mirada hacia atrás luego de escuchar a alguien hacer gruñidos. Hasta se encontraría esforzándose por volar en la escoba, sin embargo, sus esfuerzos eran en vano debido a que no lograba alzar el vuelo. No lo comprendo, cualquiera debería ser capaz de hacerla flotar por inepto que sea, diría Fuego León observando los intentos de volar de Asta. Supongo que es hora de demostrar mis habilidades, pensaría Goku soltando la escoba al suelo. A los capitanes les llamaría la atención lo que acababa de hacer el azabache, preguntándose qué era lo que iba a hacer. ¿Acaso no va a intentar volar en la escoba? Pensaría hasta confundido por lo que había hecho su hermano. Goku dirigiría su mirada a los capitanes, los quedaría observando un momento, para posteriormente terminar dándoles una sonrisa. Aquello los terminaría confundiendo. ¿Qué planeas? No me digas qué. Diría Yami percatándose de lo que iba a hacer. Goku a una gran velocidad se elevaría al cielo, pasando por cada uno de los aspirantes, hasta colocarse por encima de todos quedándolos observando. ¿Quién es ese chico? ¿Cómo puede manipular el ki de esa manera? Pensaría Yami. Los demás capitanes también terminarían sorprendiéndose tras observar cómo alguien podía volar sin una escoba. Goku, al notar que había sorprendido a todos, se pondría a meditar un momento, siendo el ojo de atención de todos los aspirantes. El capitán de las Águilas Plateadas observaba curioso al azabache, se percataría de algo que le llamaría la atención. Si me disculpan, vuelvo enseguida, diría Nosel marchándose. Maldición, si él pudo volar, entonces yo también puedo hacerlo, pensaría hasta esforzándose, pero algunos que estaban cerca de él terminarían burlándose.
Vamos, si es muy sencillo, diría Fuja llamando la atención de Asta. Solo tienes que relajarte, ¿ves? Diría Fuja flotando con la escoba. Maldita sea, a ti te salió la primera, diría Asta sorprendido. Solo debes relajarte, diría Fuja. Eres un buen tipo, diría Asta. Como me gustaría poder volar como ellos dos, pensaría Asta dirigiendo su mirada al cielo, observando cómo Goku y Yuno conversaban. En un lugar algo escondido. ¿Cómo es posible que pueda volar sin la necesidad de una escoba? ¿Acaso será un genio? Pensaría Noelle observando a la Azabache, pero se percataría cómo él dirigiría su mirada hacia ella como si la hubiera visto, por lo que terminaría escondiéndose. ¿Qué fue eso? ¿Acaso ese chico notó mi presencia? Pensaría Noelle confundida, pero dejaría eso a un lado. Bueno, no importa, ahora solo debo concentrarme en el examen, diría Noelle empezando a caminar. ¿Qué haces? Preguntaría Nosel acercándose. Pues yo, diría Noelle nerviosa deteniéndose. Ya te dije que la realeza no necesita examinarse con los plebeyos, diría Nosel. Lo sé, pero... diría Noelle. Pero nada, además ya se decidió en qué orden estarás, así que no hagas nada innecesario, diría Nosel. De acuerdo, hermano, diría Noelle cabizbaja. Aunque tu mismísima existencia es innecesaria, diría Nosel fríamente mientras se alejaba. Noelle frustrada apretaría con fuerzas la escoba por lo que había dicho su hermano. ¿Quién será esa chica? Posee un gran poder, además su presencia es similar a uno de los capitanes, pensaría Goku curioso observando el lugar donde se encontraba Noelle. ¿Qué pasó? ¿Acaso viste algo? Preguntaría Yuno observando el mismo lugar que el Azabache, pero no vería nada. No es nada importante, diría Goku, descendiendo del cielo para ir donde se encontraba Asta. Tras la prueba con la escoba seguirían 4 pruebas más donde los aspirantes demostrarían su control al momento de usar la magia, y a pesar de que Goku no poseía magia, sería capaz de sobresalir en cada una de las pruebas, debido a que usaba el ki como si fuera magia, sorprendiendo a los demás ya que anteriormente los antipájaros estaban pegados a él. Ya a medida que observaba a Goku en cada una de las pruebas, su interés por él iría aumentando debido a que para él estaba claro que aquel chico usaba el ki, pero lo que no entendía era cómo era capaz de manipularlo a tal nivel como para manifestarlo en forma física. Bien, ahora la siguiente es la última prueba, serán una serie de combates, diría William. Los aspirantes, tras escuchar lo que había dicho el capitán, se sorprendían puesto que no esperaban combatir. Al fin algo interesante, pensaría Goku. A batallar. Formen parejas y enfréntense, pueden atacar con sus grimorios, diría Fuego León sorprendiendo a los aspirantes. Perder, dañar a mi imagen. Hay que buscar a un oponente débil. Nuestro trabajo es combatir, así que demuéstrenos su fuerza, diría Fuego León. La prueba acaba cuando uno de los dos se rinda o quede incapacitado, y si alguno termina lastimado tenemos usuarios de magia de recuperación preparados, diría William. Así que peleen sin contenerse. Diría Fuego León. Le pediré a Goku que se enfrente a mí, pensarían Asta y Yuno, pero antes de ir con su hermano serían detenidos por alguien. Asta, enfréntame, diría Fuja deteniendo al albino. Qué mala suerte, y yo que quería enfrentarme a ellos dos para saber qué tan fuertes se volvieron, pero seguramente van a acabar rápido con esos combates, ya que algo me dice que desean pelear contra mí, pensaría Goku. Primeros combatientes al frente, diría un mago. Nosotros seremos los primeros, diría Asta acercándose junto con Fuja. Sí que tenemos mala suerte, pensaría Yuno observando a su rival junto a su oponente. Ya que estamos aquí, peleemos limpiamente, pero no te contengas, diría Asta. Jaja, no es necesario que te esfuerces más, eres una sucia rata fuera de lugar, gracias por hacerme destacar, me uniré a una orden por ti y trabajaré lo mínimo para vivir bien, ¿de acuerdo, pobretón? Diría Fuja. Asta no podía creer lo que había dicho a quien él consideraba un amigo tras conocerlo. Regresa a tu aldea remota desilusionado y continúa viviendo entre los desechos como hasta ahora, diría Fuja, alejándose para poder empezar con su combate. Si no fuera el combate de Asta, yo mismo le hubiera dado una lección, diría Goku enojado. Comiencen. Diría el árbitro. Peleemos sin contenernos, Asta. Magia de creación de bronce, bala de cañón seque magna.
diría Fuja encerrándose con su magia. ¿Qué les parece mi magia? Me protejo con la magia de bronce que creé y expulso balas para atacar al mismo tiempo, bloquearé tus ataques para lucir mi defensa, y te llenaré de balas cuando estés agotado, pensaría Fuja observando hasta que lo veía seriamente. Es una magia interesante para ser un aspirante, diría Finral. A mí me parece una cochinilla que se oculta como un cobarde, diría Yami. Es un tonto, ahora es un blanco fácil para Asta, pensaría Goku. Atácame sin reservas, diría Fuja confiado de su magia. Esfuérzate para que sea interesante, pensaría Fuja. Tú lo pediste, así que acabaré con este combate rápido para pelear con Goku, diría Asta, saliendo a una gran velocidad mientras sacaba su espada en medio del camino. Es rápido, ¿será magia de desplazamiento rápido? Pensaría William sorprendido. Por lo visto desarrolló su físico al límite, pensaría Yami. Hasta blandiría su espada lanzando un tajo, destruyendo la defensa de Fuja y dándole de lleno en el cuerpo con tanta fuerza, provocando que el suelo se destruyera. Los demás participantes se asombrarían de la fuerza de Asta luego de aquel brutal ataque con su espada. Goku y Juno esbozarían una sonrisa, tras observar cómo Asta demostraría de lo que era capaz a los demás. Fuja se encontraría fuera de combate tras recibir tal brutal ataque. Yo no entraré a una orden para esforzarme lo mínimo y vivir bien. Me esforzaré a muerte para llegar a ser el Rey Mago, diría Asta seriamente. Ese Grimorio. Pensaría William seriamente. Así que Rey Mago, diría Yami sonriendo. El que será Rey Mago seré yo, Asta, pensaría Juno sonriendo. Veo que te has vuelto mucho más fuerte, Asta, ya deseo enfrentarme a ustedes dos, pensaría Goku sonriendo. La espada es mágica. ¿No era un inútil de las afueras? ¿Quién es ese chico? Antes dijo que sería Rey Mago. Cállense, dije que seré Rey Mago y lo seré, ¿algún problema con eso? Diría Asta enojado. Será idiota. No es consciente de que es un plebeyo de una aldea remota. Jaja, es triste que sus delirios no lo dejen ver la realidad. Retírate ya, estúpido. ¿A quién llamas estúpido? Diría Asta enojado. ¿Será magia de creación? Preguntaría Finral curioso. Impresionante, diría Gordon inaudiblemente. En el resto de las pruebas, no me pareció que tuviera algún tipo de poder mágico, diría Finral. Es cierto, él no usó magia, diría Yami. Finral se sorprendería por lo que había dicho su capitán. No es que no use poder mágico, es que probablemente no tiene. Ahora que lo pienso, no percibí nada de maná de él, y aún así dice que será el Rey Mago, pero lo que más me sorprende, es que el otro chico tampoco tenía maná, pero de alguna manera puede manipular el ki a su voluntad. Esos dos son muy raros, pensaría Yami. Después de retirar a Fuja de la arena de combate, empezaría el siguiente donde los contrincantes empezarían a luchar con todo desde el inicio sorprendiendo a los demás. Son geniales, ¿no lo crees? Diría hasta sorprendido del combate que veía. Tienen un buen nivel, aunque no es para tanto, diría Goku. Tras un breve enfrentamiento, el combate terminaría con un solo golpe proclamando a uno como ganador. El siguiente en combatir sería Juno, que junto a su oponente se dirigirían al centro de la arena para iniciar con su enfrentamiento. Aunque te eligiera el trébol de 4 hojas, no eres noble, te mostraré la diferencia de posición y de poder entre la nobleza y un plebeyo, diría Salim arrogantemente. Juno no diría nada y se mantendría en silencio, deseando acabar rápido con su combate para enfrentarse a su hermano. Goku y hasta observarían expectantes a ver qué clase de combate iba a tener Juno. Comiencen. Diría el árbitro dando inicio al combate. Considera un honor poder enfrentarte a Salim de Apchas. No dejarás de hablar de esto cuando vuelvas a tu aldea, diría Salim confiado de su fuerza. Juno se mostraría tranquilo como si aquel combate no le importara mucho. Te mostraré una técnica de la nobleza como un regalo de despedida. Salim, el dios del rayo naciente. Diría Salim creando una gran esfera eléctrica. Juno sin inmutarse al ataque sacaría su grimorio preparándose para atacar. Pagaré el viaje de vuelta a tu aldea, diría Salim lanzando su ataque. Magia de viento, tornado torreón. Diría Juno creando un gran tornado causando que ambos ataques chocaran, pero sin que se lo esperara Salim, su ataque sería consumido provocando que el tornado lo elevara siendo electrocutado por su propio ataque. Juno al ver que su oponente había quedado fuera de combate, desharía su magia lo que provocaría que Salim cayera al suelo inconsciente.
Yuno dejaría con la boca abierta a los demás aspirantes tras derrotar a un noble con mucha facilidad. Veo que ha aumentado su poder, diría Goku sonriendo. Impresionante. Diría hasta sorprendido de la fuerza de su rival. Todos los capitanes se sorprenderían del poder de Yuno, por lo que llamaría su atención. Yuno dirigiría su mirada hacia el azabache mientras lo observaba desafiantemente. Dime hasta, ¿te gustaría enfrentarte a mí junto con Yuno? Preguntaría Goku sin regresar a verlo. ¿En verdad? Preguntaría hasta. Así es, quiero ver qué tan fuertes se han vuelto, además ustedes son más fuertes que los demás participantes, diría Goku. Genial, esperaba este momento, diría hasta emocionado. ¿Y qué me dices tú, Yuno? Preguntaría Goku mientras lo observaba acercarse a ellos. Es más que obvio que yo también quiero enfrentarte, diría Yuno sonriendo. Algunos de los que se encontraban cerca no daban crédito a lo que habían escuchado. ¿Cómo era posible que alguien quisiera pelear con dos oponentes a la vez? El trío de hermanos se acercarían al centro, siendo el ojo de atención de todo el mundo. Sé que es una petición tonta, pero me gustaría que me dejaran pelear con ellos dos al mismo tiempo, diría Goku observando a los capitanes que se habían sorprendido por aquella inusual petición. ¿Y qué quieres demostrar al pelear contra ellos dos? Preguntaría William curioso. No quiero demostrar nada, solo quiero enfrentarme a ellos dos porque quiero saber qué tan fuerte se han vuelto, diría Goku observando a sus hermanos. Deja que peleen, diría Yami. Pero eso va en contra de las reglas, diría William. Estoy seguro que no soy el único que quiere ver a ese chico enfrentarse a dos oponentes a la vez, diría Yami. Los demás capitanes se quedarían en silencio puesto que lo que había dicho era verdad, ya que desde un inicio Goku les había llamado la atención y querían saber de qué era capaz. Sería interesante verlo enfrentarse al chico del grimorío de 4 hojas, diría Jack. Ahora que me doy cuenta, ese chico calza con la descripción que Sol me había contado, así que es él. Pensaría Charlotte observando al azabache. Yo pienso que deberíamos dejarlos pelear, ya que ha despertado el interés de todos nosotros y sería bueno ver de lo que es capaz, diría Fuego León. ¿Quién más está de acuerdo? Preguntaría a William a los demás capitanes, observando que alzarían sus manos aprobando la pelea. Tu petición ha sido aprobada por todos los capitanes, así que haremos una excepción en esta ocasión, diría Fuego León. ¿Escucharon, chicos?, diría Goku regresando a ver a sus hermanos. Genial, ya muero porque comience, diría hasta emocionado. Yuno daría una sonrisa puesto que había estado esperando este momento. Ya que su pelea ha sido aprobada, por favor, vayan a sus lugares, diría el árbitro. Goku, Asta y Yuno sin decir nada empezarían a caminar colocándose en posición para iniciar la pelea. Todos estarían atentos ante aquel combate que se iba a librar por parte de aquellos tres, por lo que decidirían no apartar la mirada ni un momento. ¿Listos? Comiencen. Diría el árbitro dando inicio al combate. No quiero que se contengan, ataquen con todo lo que tienen como si quisieran matarme, no los perdonaré si se atreven a contenerse, y si quieren ser Rey Mago primero, tendrán que superarme, diría Goku seriamente aumentando su ki, expulsando ráfagas de viento para intimidarlos. Yuno y hasta tragarían saliva sintiéndose nerviosos puesto que no sabían cuán fuerte se había vuelto en estos 6 meses. Tengo algo de miedo, porque será la primera vez que lo veamos luchar en serio, diría hasta temblando. Lo sé, pero si queremos tener una mínima posibilidad para vencerlo hay que trabajar en equipo, diría Yuno. Hay que hacerlo, diría hasta. Ya dejen de estar hablando, el combate ya comenzó, diría Goku, lanzando 2 ráfagas de ki en dirección de sus hermanos. Ambos rivales esquivarían los ataques separándose, pero se observarían uno al otro, asintiendo para empezar su plan para derrotarlo. Yuno usaría su magia para crear lanzas de viento que terminaría lanzando al azabache con el objetivo de distraerlo. Hasta se percataría que Goku estaba concentrado en esquivar los ataques, por lo que aprovecharía el momento lanzándose a una gran velocidad intentando darle un corte, pero su espada terminaría atravesando su cuerpo. ¿Pero qué? Diría hasta confundido notando que lo que había cortado era una imagen residual del azabache. ¿A dónde se fue? Diría Yuno buscando por todos lados a Goku, pero se fijaría que había desaparecido del lugar. Cuidado, Yuno. Gritaría hasta, observando cómo el azabache estaba a punto de darle un golpe a su rival. Caíste en nuestra trampa, diría Yuno. Goku se confundiría siendo que estaría a punto de darle un golpe. Magia de viento, torre tornado.
diría Juno creando un tornado elevando al azabache al cielo. Imposible. Pensaría Goku sorprendido observando cómo hasta lo estaba esperando tras haber pegado un gran salto para colocarse por encima de él. Ahora no podrás esquivar mi ataque, diría hasta impactando su espada en el estómago de Goku, ocasionando que escupiera algo de saliva, pero la fuerza del impacto sería tal que saldría disparado al suelo causando una gran explosión. Ahora Juno, diría hasta mientras caía observando cómo su rival preparaba múltiples ataques. Los capitanes se preguntarían si habían hecho bien en permitir aquel combate, puesto que hasta el momento el azabache no había demostrado nada más que su velocidad tras aquel momento en el que iba a atacar al chico del grimorío de 4 hojas. Eso sí me dolió, diría Goku adolorido saliendo de entre los escombros, pero terminaría alzando la mirada al sentir una concentración de energía. Ahora, diría Juno lanzando ráfagas de viento en forma de media luna. Maldición. No alcanzaré a esquivarlo, pensaría Goku, recibiendo los ataques provocando una explosión que levantaría una cortina de humo. Juno seguiría atacando sin descanso provocando que hubiera fuertes ventiscas en el lugar, causando que los demás se cubrieran para evitar ser arrojados. Espero que los ataques de Juno sean suficientes para vencerlo, pero si no, estoy listo para atacarle con mi espada, diría hasta atento por si Goku escapaba de los ataques. Los capitanes se preguntaban qué pasaba por la mente de ambos chicos, ya que parecía como si quisieran acabar con la vida de su oponente. Algunas chicas que les había llamado la atención el azabache observarían preocupadas la situación esperando que siguiera con vida. ¿Cómo es posible que ese chico siga atacando? ¿Acaso lo quiere matar?, diría Noella impactada al ver lo que ocurría en el combate. Voy a detener este combate antes de que acaben matando al otro chico, diría William. No lo hagas, diría Yami. ¿Acaso no ves lo que está pasando?, diría William. Lo veo, pero no te has puesto a pensar que si ataca de esa manera es porque sabe que su oponente no es fácil de vencer, diría Yami. Además, por lo que vi, ellos parecían cercanos, por lo que no atacarían así si no supieran que pudiese soportar tal castigo, diría Fuego León. Aquel dato sorprendería a los capitanes, por lo que prestarían atención a cómo iba a terminar el combate. Juno dejaría de atacar puesto que se encontraba agitado por lanzar ataques sin parar. Parece que Juno está agotado, espero que sus ataques lo hayan lastimado lo suficiente para poder derrotarlo con un solo ataque, pensaría hasta seriamente mientras estaba atento a los movimientos del azabache. Ahora es mi turno para atacar, diría Goku, saliendo de entre la nube de polvo a una gran velocidad. Hasta al ver que iba a ser golpeado, terminaría cubriéndose con su espada a duras penas, pero sería lanzado contra la pared del estadio. Creo que va siendo hora de pelear en serio, pensaría Goku tronándose el cuello. Los capitanes no podían dar crédito a lo que veían, ¿cómo era posible que el azabache tuviera leves rasguños tras recibir tremendo castigo? Eso me dolió, diría hasta acercándose al centro de la arena. Juno al ver que sus ataques no habían surtido mucho efecto, descendería del cielo colocándose al lado de su rival. Veo que ambos mejoraron mucho, estoy muy orgulloso de ustedes, además me sorprendió su gran trabajo en equipo, si siguen así, no habrá nadie quien los detenga, diría Goku sonriendo. Juno y hasta se alegrarían al escuchar que su hermano estaba orgulloso de ellos. Espero que estén listos para el segundo round, diría Goku arrancándose la mitad que le quedaba de la parte superior de su ropa, provocando que las chicas presentes gritaran al ver su espectacular cuerpo. Siempre estamos listos para combatir, dirían Asta y Juno. Esta vez iré en serio, así que prepárense, diría Goku. Todos se sorprenderían al escucharlo decir que no iba en serio hasta ahora. Eso quiere decir que hasta ahora solo ha estado jugando, diría Finral sorprendido. Me pregunto cuál será el límite de su fuerza, pensaría Yami curioso. Los demás capitanes se verían interesados en Goku, por lo que decidirían intentar reclutarlo en su orden. Hasta a una gran velocidad se lanzaría hacia su hermano, intentando acertarle un golpe con su espada. Buen ataque, pero esto no será suficiente para derrotarme, diría Goku, deteniendo la espada con un solo dedo. ¡Muévete!, gritaría Juno lanzando un gran ataque en forma de halcón en dirección del azabache. Hasta al escuchar lo que había dicho su rival, se apartaría para que el ataque no lo impactara. Goku a una gran velocidad atravesaría el ataque de viento desintegrándola. Juno al sentir un fuerte dolor en el estómago, bajaría la mirada notando que el azabache le había dado un fuerte golpe.
Peleaste bien, pero aún te falta entrenamiento, diría Goku, retirando su puño del estómago de Yuno, que terminaría escupiendo sangre mientras caía al suelo inconsciente. Ahora solo quedo yo, pensaría hasta, observando a su rival en el suelo. Vamos, atácame, diría Goku haciendo señas con su mano. Aquí voy, diría hasta lanzándose a atacar con su espada, empezando a lanzar tajos de un lado a otro, pero Goku esquivaría cada uno de los ataques fácilmente. ¿Cómo es posible que pueda moverse de esa manera después de recibir los ataques de Yuno a quemarropa? Pensaría hasta intentando acertarle un golpe a su hermano, pero no tendría éxito. Te falta más velocidad en tus ataques, diría Goku acertándole múltiples golpes a Asta, para terminar alejándolo con una fuerte patada unos cuantos metros, cayendo al suelo estrepitosamente. Admiro esa voluntad de no rendirte jamás, pensaría Goku, sonriendo mientras observaba a su hermano acercarse a él lentamente. Te derrotaré, y me convertiré en rey mago, diría hasta, blandiendo su espada e intentando lanzar un ataque, pero a duras penas podía sostenerse en pie puesto que los golpes que había recibido le habían dejado en mal estado. Lo hiciste, no. Mejor dicho, lo hicieron muy bien, en verdad estoy muy orgulloso de ustedes, ambos han progresado mucho, pensaría Goku, sonriendo dándole un toque con un dedo en la frente a su hermano. Aún no me rindo, diría hasta soltando su espada quedando inconsciente. Descansa, diría Goku sosteniendo a su hermano con un brazo evitando que cayera al suelo. El ganador es Goku, diría el árbitro finalizando el combate. Cualquiera esperaría que se escucharan gritos de ovación por el ganador, sin embargo, todos se mantendrían en silencio por alguna razón. Momentos más tarde, una vez culminado todos los combates y de haber curado a los heridos, todos los participantes se encontrarían reunidos en el área de combate a la espera de ser aceptados en una orden. Con esto concluye el examen, avancen al frente cuando digamos su número. La orden que desee contar con dicho aspirante levantará la mano, son libres de unirse a dicha orden o en caso de ser seleccionado por varias, pueden elegir cualquiera que prefieran, para eso tienen total libertad, diría Charlotte. No obstante, si nadie levanta la mano, no podrán ser caballeros mágicos, diría Fuego León. Cuando eso suceda, márchense de inmediato, diría Nozel fríamente. Espero aprobar, a pesar de que combatí 2 veces, en las demás pruebas me fue fatal, pensaría hasta preocupado, pero sentiría una mano en su hombro, dirigiendo su mirada a un lado. Tranquilo, estoy seguro que entrarás en una orden, diría Goku sonriendo. Hasta al escuchar aquellas palabras se calmaría. Aspirante número 1 al frente. El primero, al escuchar que era su turno, pasaría colocándose al frente de los capitanes. Tras el primer llamado, uno a uno empezaban a pasar al frente con la esperanza de ser aceptados por una orden. Sin embargo, una gran cantidad de aspirantes terminarían siendo rechazados y unos pocos serían aceptados, y así seguiría durante un tiempo hasta llegar con nuestro trío de hermanos. Siguiente, número 164. ¿Sí? Diría Yuno. Buena suerte, diría Goku sonriendo. Gracias, diría Yuno empezando a caminar al frente. Hasta se mostraría ansioso mientras observaba a su rival pasar al frente. Ya pueden levantar las manos. Todos los capitanes levantarían las manos sorprendiendo a todos. La levantaron todos. Es increíble. Pensaba que solo la nobleza y la realeza podía unirse al amanecer dorado. Las águilas plateadas también lo quieren. Era de esperarse, diría Goku cruzado de manos. En serio todos, es increíble, ese es mi rival, diría hasta emocionado. Tomaré el mejor camino para llegar a Rey Mago, pensaría Yuno. Me uniré al amanecer dorado, diría Yuno, sorprendiendo a todos por su elección. William esbozaría una sonrisa por su adquisición. Nos quitaron a un buen mago, diría Finral. No me extraña, diría Yami. Hasta ahora el único que me ha llamado la atención es ese chico, pensaría Yami observando a la Sabache. Siguiente, número 165. Hasta sin decir nada empezaría a pasar al frente. Espero que una orden lo acepte, pensaría Goku. No puedo permitir que Yuno sea el único que avance para ser rey mago, pensaría hasta caminando con los ojos cerrados. Me pongo en sus manos, gritaría hasta, dirigiendo su mirada hacia los capitanes. Ya pueden alzar las manos. No me importa qué orden sea, pero levanten la mano por favor, pensaría hasta nervioso. Número 165, no hay manos levantadas. Hasta quedaría en shock tras observar que ningún capitán había alzado la mano.
Lo siento Asta, es mi culpa que no entrarás a una orden, si tan solo te hubiera entrenado como era debido, pensaría Goku culpándose. No puede ser, diría Asta aún sin procesar lo ocurrido. Sé que no puedo hacer nada en este momento, pero no te des por vencido Asta, pensaría Goku observando a su hermano. Aún no me rindo, diría Asta en voz baja. Los aspirantes que aún faltaban empezarían a quejarse debido a que el albino seguía de pie sin moverse. Di lo mejor de mí, y aún así, pensaría Asta apretando sus puños de la frustración. Es normal, diría Yami llamando la atención de Asta al igual que los demás. Yami, diría Finral sorprendido por lo que hacía su capitán. Aunque hayamos visto lo hábil que has sido en 2 combates, nadie quiere un poder que no se sabe de dónde procede, diría Yami seriamente. Parece que existe la posibilidad que sea elegido por una orden, pensaría Goku observando curioso la situación. Asta se mantendría en silencio puesto que era verdad lo que había dicho el capitán. Al fin y al cabo, lo que se busca en un caballero mágico, es poder mágico, diría Yami incrementando su poder de golpe. Asta, a pesar de que no podía sentir el poder mágico, sentiría una presión en el aire. Todos los aspirantes terminarían asustándose tras sentir el poder mágico de un capitán en primera fila, siendo que sentirían como el suelo empezaba a temblar. Increíble, su poder es aún mayor al que demostró anteriormente, pensaría Goku sorprendido, observando cómo el capitán liberaba su poder. Yami pegaría un salto cayendo cerca donde se encontraba Asta. ¿Qué haces?, diría Finral confundido. Es muy imponente. ¿Este es el poder mágico de un capitán?, pensaría Asta nervioso observando cómo Yami se acercaba lentamente hacia él con una mirada intimidante. Nadie quiere a alguien sin poder mágico, pero a comparación de tu amigo que igualmente no posee poder mágico, él ha logrado sobresalir de una manera que no podemos explicar, diría Yami. Es cierto, Goku tiene talento logrando lo imposible, mientras que yo en cambio no he logrado nada, pensaría Asta. Aún así, esta es la realidad, pero antes mencionaste que querías llegar a ser rey mago, ¿no? Eso significa que tendrás que superar a los 9 capitanes, pero tú que no tienes poder mágico, sigues diciendo lo mismo ahora que me tienes delante, diría Yami con ojos de asesino. ¿Acaso lo que hace es una especie de prueba?, pensaría Goku curioso. Aunque no entré a ninguna orden hoy, por mucho que tropiece, y sin importar lo que me digan los demás, me convertiré en rey mago algún día, diría Asta decidido a cumplir sus sueños. Yami dejaría de aumentar su poder mágico volviendo a la normalidad, pero su mirada se mantendría en Asta un momento, notando la determinación que tenía en sus ojos para cumplir sus sueños. Ja 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 ja, eres muy divertido, únete a nuestra orden, diría Yami, señalando a un Asta que se encontraba algo confundido. La sorpresa de los demás aspirantes no se haría esperar puesto que nadie se esperaba que aquel chico sin magia entrara en una orden. Estoy muy feliz por ti, pensaría Goku sonriendo. Yuno solo esbozaría una sonrisa tras ver cómo su rival había ingresado a una orden. Digo que te acepto en los toros negros, diría Yami. Hasta solo tendría la boca abierta aún, sin poder creer lo que estaba pasando. Y no tienes derecho a negarte, diría Yami. ¿Lo dice en serio?, pensaría hasta cómicamente. En los toros negros experimentarás todo tipo de penurias, prepárate, diría Yami riéndose. ¿Qué? Gritaría hasta por lo que había dicho el capitán. Espero que algún día llegues a ser rey mago, diría Yami sonriendo. Hasta recordaría los duros entrenamientos que tuvo que hacer, las burlas por parte de los demás por querer convertirse en rey mago aún sin magia, y por segunda vez había alguien que esperaba que cumpliera sus sueños, siendo el primero su hermano, la única persona que anteriormente creyó en él. Me esforzaré mucho para cumplir mis sueños, diría hasta alegre por ser aceptado. Felicidades Asta, a partir de ahora comienza tu camino para ser rey mago, pensaría Goku alegre por su hermano. Yuno observaría con una sonrisa a su rival. Yami al no tener más que decir empezaría a marcharse para volver a su lugar. Espere un momento, diría hasta deteniendo al capitán. ¿Qué ocurre?, diría Yami deteniéndose. Lo que pasa es que... diría hasta empezando a hablar en voz baja para que solo el capitán escuchara lo que iba a decir. ¿Y crees que funcione?, preguntaría Yami observando al azabache. Confía en mí, él aceptará, diría hasta sonriendo. Goku se confundiría al ver cómo su hermano y el capitán lo veían con una sonrisa. Yami terminaría regresando a su lugar, pero tendría en mente lo que le había dicho hasta. ¿De qué hablaron?,
Preguntaría Goku curioso observando a su hermano acercarse. Pronto lo sabrás, diría hasta sonriendo. Número 166, adelante. Parece que es mi turno, diría Goku empezando a caminar al frente, aunque se preguntaba qué era lo que habían hablado. Que tengas suerte, diría Asta. Goku solo alzaría un pulgar arriba mientras lo regresaba a ver. Bien, ahora pueden alzar sus manos. Los aspirantes volverían a sorprenderse de nuevo al ver cómo todos los capitanes alzaban sus manos deseando que el azabache entrara en su orden. Todos los capitanes han alzado las manos, dinos a cuál orden vas a unirte. No espere que todos alzaran la mano, aunque hubiera querido que los tres estuviéramos en la misma orden. ¿Y ahora qué hago? Pensaría Goku indeciso. Yami se pondría en pie de nuevo confundiendo a los demás capitanes. ¿Qué es lo que planeas? Preguntaría a William. Goku observaría curioso al capitán de los toros negros, preguntándose qué es lo que iba a hacer. Únete a mi orden, y podrás comer toda la comida deliciosa que alguien de nuestra orden prepara, diría Yami sonriendo. Ja, es tonto de tu parte pensar que algo como eso va a funcionar, diría Jack burlándose. Tonto, diría Charlotte. ¿En serio? Si es así me uniré a tu orden, diría Goku ansioso por probar la comida. Yami esbozaría una sonrisa victoriosa a los demás capitanes, pero ellos lo verían con malos ojos. Hiciste trampa, diría Jack molesto. Tu comentario influyó en su decisión, diría William. Está visto que conspiraste con el otro chico para que le ingresara a tu orden, diría Fuego León. Dejen de ser chillones, una victoria es una victoria, diría Yami sonriendo. Buena jugada, usar su gusto por la comida para que ingresara a tu orden, diría Juno acercándose. Lo siento, pero ahora él es el único que puede ayudarme a fortalecerme, pues al igual que yo, no tiene magia, y si él me entrena seguramente podré volverme fuerte en poco tiempo, diría Basta. Tienes razón, él puede ayudarte, pero aún así no me dejaré vencer por ti, diría Juno. Ya lo veremos, diría Asta sonriendo. Después de aquello continuarían con los llamados, siendo que al llegar la tarde finalizaría el examen de caballería. A pesar de que algunos aspirantes habían dado lo mejor, lamentablemente no serían aceptados en una orden. Sin poder hacer nada empezarían a marcharse cabizbajos, esperando tener una oportunidad el próximo año, pero las personas que se encontraban afuera les darían ánimos diciéndoles que no se rindieran y siguieran esforzándose. Ya en la noche, ¿dónde está Goku?, preguntaría Juno acercándose. No lo sé, dijo que quería tomar un poco de aire y se perdió, diría Asta. Ya veo, diría Juno. Sabes, me alegra que los tres hayamos ingresado a una orden. Tú entraste al amanecer dorado y nosotros dos a los toros negros, pero desde este momento empieza nuestro duelo, diría Asta. Sí, veamos cuál de los dos se convierte en rey mago, diría Juno, pero escucharía como el estómago de su rival empezaba a hacer ruidos, por lo que sin que se lo esperara saldría corriendo. Necesito ir al baño, la serpiente asada de antes necesita salir. ¿O no? Siento como está a punto de salir. Gritaría hasta ingresando al baño puesto que ya no aguantaba más. En otra parte, el azabache se encontraba admirando la ciudad sentado en lo alto del Coliseo. Ha sido un largo día, ¿no lo crees?, diría Goku dirigiendo su mirada al ave que se encontraba acompañándole a un lado. Jaja, no hablas mucho, ¿verdad?, diría Goku riéndose. El ave volaría hacia el azabache empezándole a picotear la cabeza. Oye, espera, solo era una broma, diría Goku adolorido por los picotazos. El ave dejaría de atacar volando directo a la cabeza del azabache posándose sobre él. No espere que te enojaras por eso, diría Goku, pero repentinamente sentiría la presencia de Juno aumentar en un instante. Me pregunto qué le ocurre. Noto la presencia de Asta en ese lugar, al igual que la de ese chico llamado Fuja, pensaría Goku confundido, pero terminaría comprendiendo la situación. Ya entiendo, tal vez ese Fuja quería ser de las suyas vengándose de Asta, pero Juno notó sus intenciones y terminó ayudándole, tal vez sea una manera de saldar su deuda de la vez que él le ayudó, diría Goku levantándose. Al parecer ya todos se encuentran reunidos, supongo que ya es hora de irse, pensaría Goku, notando que Asta ya se había reunido con los demás. Dime, ¿quieres acompañarme?, preguntaría Goku al ave que terminaría dándole un picotazo. Lo tomaré como un sí, diría Goku sonriendo. Con los demás. ¿Tienen agallas para hacerme esperar? ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Además, ¿dónde está tu amigo que ni siquiera está aquí?, diría Yami enojado.
Lo lamento, estaba en el baño, no había hecho tan grande, era así de larga. Diría hasta nervioso, pero el capitán le terminaría agarrando de la cabeza. Nadie te preguntó eso, idiota, no me interesan tus desechos, diría Yami enojado, apretando con fuerza la cabeza de Asta. Parece que está muy animado por aquí, ¿acaso pasó algo?, diría Goku acercándose. ¿Y tú dónde estabas?, diría Yami enojado dirigiendo su mirada al azabache. Lo siento, me perdí en el sendero de la vida, diría Goku riéndose. TSK, Finral, vámonos de aquí, diría Yami observando al mencionado. Está bien, diría Finral abriendo un portal con su magia. Curioso, me pregunto qué más puede hacer. Pensaría Goku. ¿Qué es eso?, preguntaría hasta sorprendido. Si no puedes volar con magia, tendrás que buscar otra magia de desplazamiento. Ah. Olvidaba que no tienes poder mágico, diría Yami riéndose. Vaya capitán que tenemos, pensaría Goku. Yami, es duro mantener el portal de este tamaño, ¿podrías darte prisa y entrar por favor?, diría Finral desesperado. ¿Acaso me estás dando órdenes? Aguanta y supera tus límites, diría Yami enojado. Finral sudaría frío por lo que había dicho su capitán. Parece que no tiene mucha paciencia con las personas, diría Goku. Vamos, diría Yami lanzando hasta por el portal. Parece que la base está a las afueras del reino, pensaría Goku notando la presencia de su hermano lejos. Tú también entra, diría Yami dirigiendo su mirada al azabache. Está bien, diría Goku ingresando al portal junto a los demás. Al mismo tiempo al otro lado. Es increíble, diría hasta maravillado por el castillo que tenía frente a él. Así que esta es la base de los toros negros, preguntaría Goku curioso observando lo mismo que su hermano. Es magnífica, ¿no lo creen?, diría Yami sonriendo mientras observaba su castillo. Aunque es algo vieja también, diría Finral. Así que aquí viviremos a partir de ahora, pensaría Goku, pero se fijaría como su hermano iba corriendo en dirección de la entrada. Soy Asta, de la aldea Hage, hoy me uno a los toros negros, diría Asta, pero un ataque terminaría cayendo cerca de él, causando que saliera volando por la explosión. Bienvenidos a la peor orden de caballería, los toros negros, diría Yami sonriendo. Parece que me voy a divertir mucho en este lugar, diría Goku. Esta historia continuará.